Ok, ya. Hola, nosotros somos el equipo 3 del grupo 322 y vamos a dar nuestra exposición de la etapa 2 y estamos con Jesús Antonio, Eric Efraín, Héctor Miguel, Fernanda Rodríguez, Abigail Nayeli, no sé cómo se dice, Bárbara Cejudo y Jorge Joel. Introducción. ¿Qué es la comunicación oral? La comunicación oral es aquel que se establece por dos o varias personas, ya que implica en gran parte el proceso de la transmisión, tanto visual, que viene con oral, y con el intercambio de la idea, que es parte de los elementos verbales y vocales. Simple o complejo. Sobre el trato de la comunicación, ya que diariamente es un acto común de las personas, ya que implica uno de los actos más importantes del tema, que es inherente, que por su naturaleza o de tal manera es unido a algo que no se puede separar de ello. Elementos de la comunicación oral. La comunicación es una de las funciones primordiales del lenguaje, por tanto la elección de palabras para dialogar con los demás es fundamental, y responde a los siguientes elementos en el proceso comunicativo. 1. Emisor. Es uno de los interlocutores de la comunicación, el que manda el mensaje. 2. Receptor. Es el otro interlocutor de la comunicación, el que recibe el mensaje. Puede ser uno, varios o miles. 3. Mensaje. Es el objeto de la interacción comunicativa. Es la enunciación que contiene la información que el emisor expresa de manera oral o escrita. 4. Código. Es el conjunto de signos lingüísticos que el emisor selecciona para transmitir su mensaje, con base en ciertas reglas gramaticales, sintácticas o sociales. 5. Canal de comunicación. Es el medio por el cual circula la información, puede ser oral o escrita. 6. Contexto o situación comunicativa. Es el conjunto de circunstancias que condicionan el momento de la interacción entre los interlocutores. 7. Retroalimentación. Se produce cuando el receptor responde al emisor. Características de la comunicación oral. ¿Qué es la comunicación oral? Es considerada parte primordial de los rasgos naturales de los seres humanos. Las características más relevantes de la comunicación oral. 1. Requiere que exista al menos un emisor y un receptor de mensajes, así como de los canales básicos de la voz y la audición. 2. Es de carácter efímero. Esta es una de las características que más distingue a la comunicación oral ante la comunicación escrita, y cuando hablamos de este aspecto nos referimos a que la comunicación se desvanece en cuestión de segundos y solo dura hasta donde se pronuncia la última palabra. 3. Tiende a la diversidad. Cuando hablamos de diversidad nos referimos a que el lenguaje no es igual entre los hablantes ni siquiera del mismo idioma. 4. Emplea el lenguaje corporal, y este se refiere a que los gestos, ademanes, postura, etc. nos indican muchas veces los aspectos más relevantes en una conversación entre dos o más personas. 5. Tiende a la improvisación. Es informal y carece de elementos estructurales y formales. Se dice que es fluida conforme a la situación. 6. La comunicación. Debe ser adecuada al emisor, al receptor, al contexto y al tema del que se trata. Habilidades para la comunicación oral. Desarrollar habilidades para llegar a ser un comunicador competitivo exige un manejo adecuado de nuestras aptitudes, tanto con las que ya adquirimos al nacer como las que vamos aprendiendo con el tiempo. Algunos de estos ejemplos serían los siguientes. Las habilidades innatas son aquellas cualidades con las que ya nacemos o poseemos. Las habilidades aprendidas son las que vamos adquiriendo con el tiempo, ya sean con experiencias o con distintas situaciones.
elementos visuales, verbales y vocales. Para el logro de una comunicación más efectiva, es necesario poner en práctica los siguientes elementos visuales, verbales y vocales. Con la aplicación de los tres, se desarrollan habilidades comunicativas tan importantes en la actualidad. Algunos de estos ejemplos son las vocales. Tienden a ser, se basan en las palabras, los métodos lingüísticos que utilizas en ellas y también en el lenguaje utilizado. Los verbales están basados en el desarrollo de la habilidad oral, la voz, la entonación, el volumen, la velocidad, etc. Los visuales se relacionan con la imagen corporal que percibe en el momento de la comunicación. Los elementos de estas son el contacto visual, la postura corporal, los movimientos, la expresión facial, etc. Hablar y escuchar elementos involucrados. El conjunto de habilidades, tanto innatas como aprendidas durante la vida de una persona, trae la ejecución de diversas acciones, como saber hablar y escuchar, que hemos aprendido casi desde que nacimos. Por lo tanto, todos debemos saber hablar. En el proceso comunicativo existen al menos dos agentes involucrados, el emisor y el receptor, quienes en un momento dado intercambian papeles para concretar así la comunicación. Ambos, emisor y receptor, poseen una intención comunicativa y un propósito, y están conscientes de algunos factores que indiquen que la comunicación que son importantes para la misma. La situación comunicativa, el horizonte cultural de cada interlocutor, la disponibilidad, la intención y el contexto. De esta forma, para que se realice el proceso de la comunicación, es necesario que se pongan en ejecución dos habilidades lingüísticas, hablar y escuchar. Partes importantes de su involucramiento son la expresión y la comprensión de los mensajes y de que éstas depende del éxito de la comunicación. Conclusión. Mi equipo aprendió que los temas que expusimos, que fueron elementos de la comunicación, características de la comunicación oral y habilidades para la comunicación oral. Dicho esto, es el propósito de cada integrante del equipo en esta etapa, es comunicar los puntos más importantes o más bien dicho las ideas principales de cada tema. Es importante recalcar que la comunicación oral y sus otros elementos son importantes en la vida diaria. Forman un conjunto de relación hacia las personas. También a través de ello podemos proceder a dar experiencias o emociones tanto como de comunicación oral o visual. Dicho antes de la exposición debe ser de una manera en la que apropiadamente se debe de hacer correctamente la forma de ser una comunicación adecuada hacia el tema o el tipo de coherencia. Y bueno, con esto concluimos con la exposición del equipo 4 y espero que le guste al maestro. Gracias por la atención.